Muy buenas noches. Bueno, yo pienso que este programa no puede quedar fuera del tema internacional que nos ocupa, porque se están escuchando intensos tambores de guerra en el mundo. Y para muchos dicen que esto puede provocar la Tercera Guerra Mundial. Haciendo un recuento histórico, ningún fenómeno de la naturaleza, enfermedad o catástrofe ha causado tantas muertes y dolor en la humanidad como las guerras. La Primera Guerra Mundial, que inició en 1914, tiene un cálculo de 10 millones de soldados y 21 millones de personas que resultaron heridas. En la Segunda Guerra Mundial, que inició en 1939, el cálculo aumenta, pero para muchos se queda muy corto. Unas 60 millones de personas entre civiles y soldados. Luego de eso, decenas de guerras que se han desarrollado regionalmente. Muchas de ellas como el Golfo Pérsico, donde se pensaba que esa desataba la Tercera Guerra Mundial, lo cual no fue así. Los enfrentamientos militares entre Rusia y Ucrania, que no parecen estar cerca de concluir cuando se iniciaron los hechos bélicos, también se proclamaba la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Ahora, Israel, que ataca a Palestina luego de un ataque terrorista, Irán ataca a Israel y este le devuelve con bombazos, hace pensar nuevamente de la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Para abordar este importante tema nos acompaña el economista dominico salvadoreño César Sención Villalona, quien es experto en investigación y geopolítica. También con nosotros el licenciado Juan González, politólogo y profesor universitario y analista internacional. La pregunta es, en estos momentos, con la situación que está pasando, ¿se puede ya predecir, creer que realmente esto puede desembocar en una Tercera Guerra Mundial? Licenciado Sención. Creo que no. Creo que una guerra mundial como la que se vivió en el siglo pasado, las dos que se vivieron, no está planteada, a no ser que haya una decisión de destruir a la humanidad. Porque el nivel de armamentismo es demasiado grande. Solo con que una potencia militar destruya sus armas en su territorio es suficiente para que desaparezca la vida en el planeta. Me parece que lo que está planteado en el mundo son guerras focalizadas y que tienen que ver con un tema central, que es que hay una crisis de hegemonía por la tendencia al desplazamiento de Estados Unidos como primera potencia. Y eso abre conflictos a todos los niveles. Me parece que eso es lo que va a continuar. Eso es lo que se está viviendo en Ucrania y en otras regiones. ¿Por qué esas voces que cuando, por ejemplo, ahora que usted acaba de mencionar Ucrania y es muy conocedor de ese tema porque escribió un libro y de hecho Ucrania acaba de decir que si cae Ucrania se produce la Tercera Guerra Mundial? ¿A qué se debe eso, licenciado Sención? ¿Eso podría ser así? No, yo creo que ahí hay presión para que continúe el apoyo de Europa y de Estados Unidos. Pero eso no va a ocurrir. Lo más probable es que esa guerra termine con victoria rusa por su capacidad militar y que haya un acuerdo bajo las condiciones que Rusia imponga. Vamos a ver, licenciado González, ¿usted piensa que eso sí puede detonar la Tercera Guerra Mundial o no? Bueno, las posibilidades de una Tercera Guerra Mundial no son elevadas. Sin embargo, el mundo se encuentra en un proceso de transición del sistema internacional. Sin embargo, este proceso de transición hacia un orden internacional distinto al que el mundo ha venido observando después de la caída del muro de Berlín, esto lleva a que se generen tensiones entre las grandes potencias, especialmente entre Estados Unidos y China, que son las dos grandes superpotencias, y que a Estados Unidos le preocupa el ascenso de China, porque entiende que es la potencia que puede desplazarlo en el ámbito económico, tecnológico y militar. Licenciado Sencio, ¿qué puede entonces producir una Tercera Guerra Mundial si esta del Medio Oriente, que es tan delicada, y en Europa del Este tenemos también otro foco, qué es entonces lo que puede desatar esa Tercera Guerra Mundial? Bueno, la podría desatar una decisión de Estados Unidos de impedir su desplazamiento a toda costa, pero yo creo que el proceso que lleva Estados Unidos no es de confrontación directa con Rusia y China, sino de impedir el avance de China y controlar áreas donde hay recursos estratégicos. Bueno, pues en eso, licenciado González, estamos tranquilos porque Estados Unidos no quiere una guerra,
vienen las elecciones ahí y entonces tenemos a un candidato como Trump diciendo que desde que suba acaba con este conflicto y termina la guerra, y entonces un Biden que se ve entre un grupo que dice que no a la guerra y los lobbyistas que dicen sí a la guerra, y por lo tanto ha sido sumamente prudente. Viendo esos puntos de vista, pues no hay la oportunidad por todos estos meses de una tercera guerra mundial. Licencia González. Bueno, como te ha dicho, por ahora no se vislumbra, pero en el futuro de seguir las tensiones que se están viendo entre Estados Unidos y China, las posibilidades existen. Claro, que el caso del presidente Trump es un presidente que ha tenido un comportamiento muy antichino, incluso ha creado discursos y narrativas en contra de China, y fue quien declaró la guerra comercial y tecnológica tratando de frenar el ascenso de China. Licenciado González, opinión de la ONU. Bueno, la ONU habla, dice, llora, patalea, pero puede poco hacer. De hecho, se ha demostrado. ¿Cuál es su opinión sobre esa situación? ¿Es una mera decoración o es un mecanismo de presión que tiene resultados? Bueno, en el caso de las Naciones Unidas, tiene dificultades para imponer sanciones cuando son países o cuando los conflictos vinculan directamente a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en este caso Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. En el caso de Israel, aunque no es miembro, está respaldado por Estados Unidos. Por tal motivo, se hace difícil imponer sanciones a un país respaldado por una de estas potencias que he mencionado, o cuando una de estas potencias está involucrada en el conflicto. O sea, ahí Naciones Unidas no tiene los mecanismos. En el caso de las sanciones que se han puesto, lo ha impuesto Estados Unidos, pero de manera unilateral, de igual manera los países de la Unión Europea. Bueno, licenciado Ascensión, ya sabemos que usted opina que no hay posibilidad de una tercera guerra mundial, al menos por estos momentos, pero sí hay un descalabro económico en un futuro inmediato con estas situaciones, tanto de Ucrania como del Medio Oriente para todos los países, ¿sí o no? Sí, la economía mundial está afectada por este conflicto y podría seguirse afectando si se prolonga el problema en Palestina. Porque ahí Irán tiene capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz y eso significaría que se dispararían los precios del petróleo. Puede pasar cualquier cosa, son potencias petroleras. Por cierto, Irán, Arabia Saudita, Egipto ya están en el BRIC, que es el bloque más importante, que incluso supera al bloque europeo y supera a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí la economía mundial va a seguir en problemas porque esta guerra no se le ve una salida todavía de corto plazo, pero me parece que los resultados de la guerra van a ser la victoria de Rusia y finalmente la creación de un Estado palestino. Bueno, como pueden ver en esas imágenes, el jueves en la noche Israel respondió como había advertido, lanzando ataques con drones y misiles en territorio de Irán, el sur de Siria y el centro de Irak. Ya Irán había advertido que iba con todo si Israel respondía. Licenciado Asensio, el Medio Oriente está ardiendo en estos momentos. Este ataque, ¿cómo puede aumentar las posibilidades de un gran conflicto mundial? Yo creo que puede haber un incremento de las hostilidades, pero no que lleve a un gran conflicto mundial. Irán puede no responder al ataque que le hizo Israel, porque en realidad ha sido un ataque débil. Israel ha quedado como el país que agredió a Irán, que demostró vulnerabilidad porque Irán ya atacó su territorio y le dio una respuesta demasiado débil. La respuesta de Israel es débil. Si Irán no responde, ahí queda el conflicto. Pero si Israel vuelve a atacar, que eso no lo podemos descartar, si vuelve a atacar, entonces se puede hacer una conflagración mayor, pero no va a llegar muy lejos, porque las grandes potencias le van a poner fin a esas hostilidades, que son China, Rusia y Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Vamos a cruzar los dedos para que realmente esto se quede en el punto que está y que no escale a dañar al mundo entero. Buenas noches y vamos nosotros a continuar.
N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.